Hola, queridos oyentes del beso de un verso. Esta noche quiero compartir con vosotros una historia que habla de algo muy difícil y al mismo tiempo muy sencillo. De esa capacidad que tienen algunas personas para permanecer en calma incluso cuando el mundo a su alrededor parece empeñado en empujarlas hacia el enfado, el miedo o la desesperación. Porque vivimos reaccionando constantemente a todo lo que sucede, a lo que nos dicen, a lo que opinan de nosotros, a lo que perdemos, a lo que creemos injusto y sin darnos cuenta acabamos entregando nuestra paz a cualquier circunstancia exterior. Como si nuestra tranquilidad dependiera siempre de lo que hagan los demás o de cómo se comporta la vida con nosotros. El cuento de hoy habla precisamente de alguien que había aprendido algo que muy pocas personas consiguen comprender de verdad a lo largo de su vida, que no siempre podemos controlar lo que nos ocurre, pero sí la forma en que permitimos que eso entre dentro de nosotros. Y quizá, mientras escucháis esta historia, descubráis que muchas veces el sufrimiento no nace únicamente de lo que nos pasa, sino de lo que pensamos, de la batalla constante que mantenemos contra aquello que no podemos cambiar. En un pequeño pueblo, rodeado de montañas, vivía un hombre llamado Isamu, un viejo carpintero conocido por fabricar las puertas más hermosas de toda la región. La gente viajaba desde muy lejos para pedirle trabajos, porque decían que cada puerta construida por él parecía tener alma, como si la madera guardara una calma especial después de pasar por sus manos. Sin embargo, lo que más llamaba la atención no era su talento, sino su manera de vivir. Isamu nunca discutía, no levantaba la voz, jamás parecía alterarse, incluso cuando las cosas salían mal, y aquello desconcertaba muchísimo a los habitantes del pueblo. Aunque la mayoría admiraban su serenidad, había otros que pensaban que simplemente ocultaba sus emociones, pero en realidad nadie conseguía hacerlo perder la calma. Una mañana apareció corriendo por la plaza un comerciante furioso, gritando que Isamu era un estafador. Aseguraba que le había vendido una puerta defectuosa y que por culpa de aquella madera había perdido muchísimo dinero. La gente comenzó a reunirse alrededor esperando la reacción del anciano. Aquel hombre gritaba cada vez más fuerte: «Es un mentiroso, todo el pueblo cree que es un sabio, pero en realidad es un viejo farsante». Isamu escuchaba en silencio y después respondió con toda tranquilidad: «Lamento que estés sufriendo por eso. Nada más». No dijo nada más. Aquella respuesta enfureció todavía más al comerciante, que se marchó insultándolo mientras la gente murmuraba alrededor sorprendida por la pasividad del carpintero. Los días siguientes continuaron los rumores, fueron días difíciles, donde algunas personas dejaron de encargarle algunos trabajos que ya le habían pedido, anularon las reservas, incluso había personas que evitaban cruzarse con él por la calle y poco a poco la desconfianza empezó a extenderse por todo el pueblo. Pero lo cierto es que
Y Samu siguió trabajando exactamente igual que siempre. Cada mañana barría la entrada de su taller, preparaba el té, escuchaba cómo el viento azotaba sus ventanas y continuaba tallando madera con la misma calma, la misma pasión, la misma ilusión de siempre. Pasaron varias semanas hasta que un muchacho llegó al taller completamente nervioso. Era aprendiz del comerciante y apenas podía sostener la mirada. «Necesito contarle algo, maestro», dijo temblando. El anciano dejó las herramientas a un lado y lo invitó a sentarse. El chico confesó entonces que el comerciante había mentido. La puerta nunca estuvo rota. Simplemente había perdido dinero por otros negocios y necesitaba culpar a alguien para no quedar mal delante de la gente. «Todos van a enterarse pronto», dijo el muchacho. «El pueblo volverá a respetarlo, maestro». Y Samu asintió mientras servía 2 tazas de té caliente. «Vale, eso está bien», respondió tranquilamente. El muchacho lo miró confundido. «¿Eso está bien? ¿Eso es todo? ¿No está enfadado? ¿No está deseando de que todos sepan que usted tenía razón?» El anciano sonrió levemente. «La verdad no cambia porque alguien la niegue, igual que el cielo no deja de existir cuando aparecen las nubes». El chico le miró y permaneció en silencio sin saber qué decir. A la mañana siguiente el comerciante apareció frente al taller acompañado por varias personas del pueblo. Tenía los ojos cansados y la voz rota por la vergüenza. «Y Samu, he venido a pedirte perdón», dijo bajando la cabeza. «Hablé desde mi rabia y a través de mi miedo». Toda la plaza quedó en silencio esperando la reacción de Samu, pero el anciano simplemente inclinó la cabeza con suavidad. «Espero que ahora estés un poco más en paz contigo mismo». Aquella respuesta dejó a todos desconcertados, porque no hubo reproches ni orgullo, ni siquiera la necesidad de humillar a nadie ni de quedar por encima. Solo hubo calma. Con el tiempo, la gente dejó de recordar aquel escándalo, pero jamás olvidaron la forma en que aquel anciano había atravesado todo aquello sin odio y sin resentimiento. Y lo cierto es que muchos comenzaron a comprender algo importante gracias a él, que las personas verdaderamente fuertes no son las que golpean más duro cuando la vida les hiere, sino aquellas capaces de conservar la serenidad incluso en medio de la tormenta. Porque hay quien pasa la vida reaccionando a todo lo que ocurre y termina agotado, lleno de heridas y de rabia. Y hay quien entiende que no merece la pena entregar la paz interior a cada palabra, a cada injusticia o a cada opinión ajena. Y quizá ese sea el verdadero aprendizaje de esta historia, que no siempre hay que luchar contra todo lo que sucede, porque a veces la mejor libertad consiste precisamente en no dejar que el ruido del mundo decida quiénes somos por dentro. Bueno, pues hemos llegado al final del cuento de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, porque es completamente gratis y a mí me ayudáis un montón. Y compartid este vídeo con alguien que también disfrute de estos momentos. Y recordad que este canal siempre tiene las puertas abiertas para vosotros. Los lunes y los viernes con poesías y algunos vídeos especiales de relajación y meditación. Los miércoles, en el podcast del Buen Escritor, hacemos entrevistas o charlas con autores que nos presentan sus libros. Y los sábados, cuentos para acompañaros y haceros reflexionar.
Aquí siempre estaré esperándoos en cualquiera de mis vídeos. Y ahora sí, como siempre os digo, ¡feliz vida!